Página web. Hoy, para no enrollarme más, vamos a hablar de la ruptura de pareja y de cómo separarse bien. Trataremos los mitos y miedos que suelen estar presentes en los procesos de separación y divorcio, de cuáles son las reacciones a corto plazo de los niños y niñas en este proceso. Ofrecer recursos a las familias en los procesos de separación y divorcio es un tema central tanto para UNAV, que es pionera en mediación familiar, como para la Fundación EDE y BBK Family. Por eso, a través de este taller online, pretendemos abordar y reflexionar sobre todas estas preguntas que se nos presentan a las familias cuando decidimos separarnos. Para ello, contamos con Ana Pallarés, es pedagoga, educadora social, técnica de intervención de Fundación EDE y parte del equipo de BBK Family. Ana desarrolla el programa Ego Kitchen y es conocedora de la situación y vulnerabilidad de las familias de estos procesos. Muchas gracias, Ana, por estar hoy con nosotras y puedes comenzar cuando tú quieras. Muchísimas gracias a UNAF por darnos la oportunidad de explicaros un programa que realmente yo creo que, aparte de bonito, muy provechoso para todas las familias. Así que, pues nada, os voy contando. Igual comparto la presentación eh, para que podáis ver. Un segundito. Vale, vale. Pues nada, la propuesta es hablar un poco de cómo separarse bien, que no resulta ser una tarea fácil en principio. Este programa lo hemos llevado a cabo desde el proyecto BBK Family, que BBK Family es a su vez un proyecto que está formado por tres entidades, por la entidad de Fundació, de la que formamos parte en UNAF, Videguincha, que también forma parte de UNAF, y la obra social de BBK, que es quien financia el programa. El proyecto lo que pretende sobre todo es acompañar a las familias y dar respuestas a diversas situaciones que tenemos en relación a la crianza y a la educación de los hijos e hijas, ofreciendo recursos que mejoran las competencias y favorecer también el bienestar de las familias. Esto lo hacemos a través de recoger las necesidades que vamos observando de las familias, y para ello tenemos como tres grandes grupos de personas expertas que nos guían en este rumbo, que tiene que ver con un grupo de profesionales expertos, o un grupo de madres y padres, que también son expertas en familias, y un grupo de expertos que son niñas y niños y adolescentes que nos van guiando más o menos por todo este proceso de qué nos están pasando a las familias y por qué necesidades tenemos. Una de las grandes cosas que observábamos es que muchas de las familias están en procesos o han pasado por procesos de separación y divorcio, tanto como el 60%, dato que recogíamos del 2019. Esto lo hacíamos en conexión con la Universidad de Deusto, que tienen el equipo de investigación Family SIC, que si queréis encontrarlo tenéis en la página web, que está centrado en la evaluación e intervención de familias y menores, pero sobre todo expertos en esta parte del proceso de separación y divorcio. Han tenido varios estudios, pero uno de ellos han estado 15 años estudiando las variables y observando qué sucedía en el proceso de separación y divorcio y qué necesidades van surgiendo para ir minimizando el proceso de estrés, ¿no?, que nos genera a las familias separarnos. Desde ahí surge el programa Ego Kitchen, que es un poco este de aquí. Es, eh, es un Ego Kitchen quiere decir adaptarse, que me parece importante en euskera. Es un conjunto de programas, ¿de acuerdo? Que se trabajan con padres y madres, con niños, se ha trabajado con adolescentes, se trabaja también con abuelos y abuelas. Os voy a traer yo
aquí hoy el trabajo que hacemos con padres y madres, que me parece como el más interesante y del que tenemos más recorrido y experiencia nosotras. Go Kitchen es un programa de psicoeducativo de 11 sesiones que el objetivo principal es reducir el estrés que genera la separación en niños y niñas y lo hacemos a través de generar un marco de reflexión con los padres y madres, intentando empatizar y intentando ayudarles a entender todas las dificultades, sentimientos, situaciones que van a experimentar sus hijos. Y desde ahí ayudar a manejar los conflictos, adoptar un tema de crianza en solitario. Bueno, desde ahí. ¿Por qué está tan centrado en reducir el estrés de los niños y niñas? Pues al final tiene que ver con los niños son los más afectados porque son los más vulnerables al final y los que tienen menos herramientas para poder enfrentar, ¿no?, este tipo de situaciones. No deja de ser como un cambio muy trascendental para niños y niñas esta situación. Antes de adentrarnos un poquito más en el programa, que ahora os cuento con más detalle, no quería dejar de poneros otros recursos que tenemos dentro del proyecto BBK Family para que pudierais tener más contenido, más recursos, que tiene que ver con vídeos de personas expertas, un curso de formación online que incluso luego os dejamos un enlace para que podáis apuntaros si queréis, es gratuito y es contenido eh, fácil, asequible, rápido y de muy buena calidad. Y luego tenemos todo el espacio de asesoramiento online donde podemos hacer consultas a las personas que nos escriban a la página web pidiendo el asesoramiento. ¿Vale? Me adentro entonces un poquito más en lo que tiene que ver con el programa Ego Kitchen, ¿vale? El programa Ego Kitchen vamos a trabajar durante esas 11 sesiones 4 grandes bloques que tienen que ver un primer bloque con los mitos y verdades con respecto al divorcio. Luego vamos a analizar bien cuáles son las reacciones a corto plazo que pueden experimentar los niños en función de la edad y posteriormente trabajamos primero el conflicto interparental, ayudamos a primero tomar conciencia, que es como lo esencial, manejar y afrontar las situaciones de conflicto. Y posteriormente ya vamos a un módulo más de crianza, un estilo qué estilo de crianza quiero, qué disciplina, qué expectativas y qué comportamientos. Voy avanzando. Si tenéis alguna pregunta, pues me podéis parar o me vas diciendo. ¿Vale? Vale. Tema de mitos de madres y padres. Pues al final son mitos que son a veces individuales y muchas veces sociales, ¿no? He recogido algunas frases que hemos recogido a lo largo de estos años y, y que reflejan un poquito lo que suponen los mitos, ¿no? Pues uno de ellos tiene que ver con que el divorcio siempre perjudica a nuestros hijos e hijas. Esto además se engancha con un sentimiento de culpa muy grande, especialmente en las mujeres. Eh, Oímos también mucho, no se van a acostumbrar nunca al divorcio, no hay nada que podamos hacer. Bueno, todo esto, pues efectivamente, son situaciones que pensamos, que creemos que son reales y la realidad también nos dice que efectivamente cada vez hay más familias que se divorcian, que se separan. Actualmente, pues creo que del 22 creo que eran 100.000 familias entre los registrados y los no registrados, porque no todo el mundo pasa, ¿no?, por un acto de legalizar su situación.
al final hablábamos de casi un 60% de los registrados, más los no registrados, pues es un número grande de familias que están afectadas. Eh, También podemos decir que solo un 10% de esas familias tienen los niños dificultades para adaptarse a esa situación. Lo normal, lo más frecuente es que los niños, después de un tiempo, pueden hacer todo el proceso de adaptación sin ningún problema. Solo un 10% tienen mayor dificultad y lo que requieren es de mayor acompañamiento. Mitos también que hemos recogido en niños y niñas, pues los niños también tienen sus pensamientos, ¿no? Que tienen que ver con mis padres se han separado por mi culpa, hay alguna fantasía, ¿no? A veces que aparece de conseguiría que mi madre y mi padre vuelvan a estar juntos, yo les voy a cuidar para que se encuentren mejor, nunca volveremos a tener una familia. Bueno. Esto nos habla sobre todo del cambio trascendental, ¿no? Que es para los niños y, y las niñas ese cambio de familia, pero no deja de ser una familia, pero con otro formato, ¿no? Y lo que pretendemos sobre todo con el programa es ayudar a entender a los niños y a las niñas qué se espera de este proceso, quiénes son que ellos no son los responsables, cuál es su lugar y poder adecuar perfectamente pues qué emociones aparecen, bueno, poder ir concretando todo esto. Bueno, en el momento de separación o divorcio, si habéis estado o conocéis, que seguro que tenéis a alguien cerca o igual sois vosotras mismas o vosotros mismos, bueno, al final es el punto inicial, ¿no? de una transición hacia una nueva familia. Es un proceso doloroso, complejo, complicado. eh, Solemos decir que hasta que llega ese momento de separación y divorcio, pues previamente ha habido todo un proceso pues muy complicado. Se habla de entre 5 y 15 años para llegar a separarse como media, dependerá del tipo de pareja, pero efectivamente aparece la culpa, aparece pues, sensaciones o sentimientos que tienen que ver con, bueno, muy dolorosos y muy abruptos y con querer aguantar a veces ciertos procesos. Bueno, hay situaciones muy complejas que se van como poniendo encima de la mesa y aflorando, ¿no? La separación de pareja tiene que ver con una situación de fin, pero seguimos siendo padres y madres. eh, y lo que es claro es que el bienestar tanto físico y psicológico requiere de reconstruir relaciones saludables, familiares de forma saludable. Em, una de las cosas más importantes y que más destacan padres y madres, ¿no? Participantes del programa es que por fin pueden empezar a tomar el control de su vida. Pues han pasado un periodo de mucho conflicto, de mucho dolor, hasta que toman la decisión y es a partir del momento de la separación y el divorcio que dicen, bueno, pues es doloroso, pero no tiene tanto que ver con lo que he vivido ya antes. O sea, esto eh, viene ya de mucho tiempo, ¿no? Y la otra cosa que nos parece como importante destacar es que el conocimiento y la cooperación entre las dos figuras parentales ayudan al proceso de transición, sobre todo para niños y niñas, claro. Os ponía aquí un poco las reacciones que suelen tener niños y niñas y padres y madres en este momento, ¿no? Es una generalización, pero sí que es verdad que en los niños y niñas vemos que hay cambios eh,
hay pérdidas de rutinas, de estructura, a veces del contacto con la familia extensa de casa. Bueno, tienen un futuro incierto. Y eso provoca pues, que a veces estén enfadados, estén con problemas de agresividad, problemas escolares, miedo, rechazo, depresión. Bueno, puede suceder todo esto en mayor o menor grado según la edad o según el niño o la niña. En el caso de padres y madres, nos vamos encontrando que además esos cambios suponen a veces más gasto, más trabajo, menos tiempo, menos ayuda, no tenemos con quién consultar y a veces incluso competencia con el otro, con la expareja, ¿no? Y las emociones que aparecen tienen mucho que ver con depresión, enfado, culpa, menos paciencia, más ansiedad. Y todo esto hace que al final haya en esa relación con padres, madres, con los hijos, hijas, pues a veces mayor distancia, inestabilidad, infelicidad, bueno, ciertas expectativas irrealistas. Recuerdo de algunas madres diciendo, "Jo, me lo está haciendo pagar, ¿no? Me lo está poniendo muy difícil. Esto sucede." Eh, una de las cosas que sí que nos parecía importante explicar era que las reacciones de los niños y las niñas pueden ser diversas. Os he puesto aquí unas cuantas que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? De tristeza, resentimiento, confusión, pero sí están viviendo en muchos momentos conflictos de lealtad. Si son niños muy pequeños a veces o no son muy capaces de expresar lo que está pasando, pueden aparecer síntomas somáticos, dolor de cabeza, de tripa. Hay mucha sensación de sentimiento de abandono y a veces hay incluso culpa, ¿no? Por la ruptura. Bueno, os parecía como importante contaros, ¿no? Que una buena relación entre el niño y los padres hace que sea más fácil salir adelante. Una educación afectiva y con cariño y con límites claros y un hogar estable, estructurado, pues ayuda a un ajuste más saludable. Y los niños y las niñas bien adaptadas generalmente se cuidan más y vemos que esto es así si física y emocionalmente sus padres se están cuidando. Em, Otro de los grandes módulos que os contaba que trabajamos tiene que ver con los conflictos interparentales. Aquí, sobre todo, y lo más importante, tiene que ver con identificar. Identificar cuando les ponemos en medio del conflicto, porque no siempre es fácil. Em, Utilizamos, son reacciones muy sutiles, son situaciones muy sutiles en los que vemos que a veces hay discusiones pues destructivas delante de padres y madres, por teléfono, presenciales. A veces pedimos que los niños tomen partido por uno o por otro. Eh, Les hacemos pasar de mensajero. Mira, dile a tu padre o dile a tu madre que por favor pague él, ¿no? La extraescolar o bueno, a veces les utilizamos como espías, ¿no? Esa historia de contarles o preguntarles, oye, ¿con quién ha quedado tu padre o tu madre, qué está haciendo las tardes? Bueno, esas cosas que muchas veces no somos ni siquiera conscientes, aparecen bueno, sí que son como peligrosas, ¿no? Cuando les ponemos como en medio. Los niños se sienten al final atrapados en medio de un conflicto de lealtades y al final lo que ellos quieren es ser queridos por sus padres y por sus madres y sin ningún tipo de presión. Cuando trabajamos los conflictos interparentales, solemos hacerlo a través de tres grandes pasos que os he puesto aquí para hacer un poco resumen.
Uno tiene que ver con, sobre todo, con la comprensión y la gestión de la ira, los disparadores de la ira que le llamamos. Pues a veces son externos y a veces son internos, ¿no? Pues los externos pueden ser pues muchísimos, desde la recogida, nunca es a la hora que habíamos acordado, y a partir de ahí se desencadena toda una cadena de pensamientos, ¿no? Un autodiálogo. eh, es que siempre me hace lo mismo, es que me quiere fastidiar, es que, bueno, todo esto que puede llegar a ir pasando, ¿no? Eh, Muchos de los padres y madres que han participado en los programas de Go Kitchen, sobre todo lo que venían a destacar era la consciencia, ¿no? Esa sutileza pues no es tan consciente, no es tan real, no es nuestro día a día tan cotidiano, y vamos viendo cómo de repente ciertas cositas, ciertas afirmaciones o situaciones o el el no tener una llamada o el tener demasiadas llamadas aparecen como disparadores o diálogos que luego podemos trabajar, ¿no? Bueno, un segundo paso, lo que solemos trabajar en este programa tiene que ver cómo desarrollar habilidades para afrontar mejor la resolución de conflictos. Pues mucho tiene que ver con una buena escucha, con una comunicación, con un aprender a realizar mensajes yo, ¿no? Desde mi situación, no culpabilizando al otro, sino poniendo en mí lo que me supone. Y desde ahí empezamos con el tercer paso, que es la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Solemos decir aquí que la emoción va por delante de la razón. Entonces, esto claramente necesitamos como trabajarlo para poder mejorar, ¿no? Esa relación que tenemos que seguir teniendo, ¿no? Al final, con la expareja. El enfado es evidentemente legítimo, inevitable en muchísimas ocasiones, pero bueno, sí que es verdad que el truco está en saber cuándo, cómo y cómo expresarlo, ¿no? Y sobre todo en hacerlo de manera en que los niños, las niñas puedan no verlo, ¿no? No ser partícipes de ese conflicto. Nos parecía también importante destacar que es una oportunidad enseñarles a nuestros hijos e hijas un modelo positivo de resolución de conflictos, pues porque al final eso va a favorecer también el desarrollo saludable. Y es cierto, y lo tenemos claro, que no podemos controlar el comportamiento de la expareja, y eso es algo que trabajamos siempre en este módulo, pero, pero sí que tenemos la capacidad de controlar nuestras conductas y nuestro camino, ¿no? Em, A partir de aquí pasamos a un segundo módulo que tiene que ver con la crianza. Este es un módulo que además yo suelo recomendar incluso a todos los padres y madres, solo por el mero hecho de ser padres y madres, ¿no? Porque nos viene bien como hacer un repaso a qué quiero o cómo quiero hacer la crianza. Hablamos del continuo de crianza, para qué, por qué pautas, qué es importante. Luego hablamos sobre todo de los mitos, también sobre el mal comportamiento de los niños y niñas. Trabajamos mucho con la escucha activa y nos ponemos finalmente con un tema de disciplina positiva y eficaz, que no siempre es fácil, ¿no? Os voy a contar un poco el continuo de crianza. Bueno, nos parece como importante como destacar sobre todo
¿no? Venimos de hacer una crianza en pareja y pasamos a hacer una crianza en solitario. No siempre tenemos claro cómo hacerlo. Entonces, hacemos mucha reflexión en cómo es mi estilo de crianza, cómo quiero mostrar el afecto, cómo quiero poner los límites y las normas en casa, cómo quiero dar autonomía, qué es lo que quiero yo. Al final se trata de mostrar afecto, ¿no? Estableciendo también límites y normas y mantener un contexto estructurado es como muy importante en este momento, ¿no? Para ir minimizando sobre todo el conflicto, ¿no? Eh, la regularidad, ser padre y madre ante todo, el afecto, las normas, son como eh, pautas muy importantes en este momento. Desde aquí nos suele pasar, y esta es una de las diapositivas para nosotras importantes, en que según el tipo de relación que tengamos con la expareja, pues no siempre es fácil, ¿no? Entonces, pues hay dos posibilidades de crianza, pues porque al final hay tres cosas que son importantes, ¿no? En este momento de crianza que hay que seguir comunicándose como, ¿no? Los dos progenitores y tenemos que hacerlo en relación a las necesidades de los niños. Y solemos nosotras insistir mucho en que el objetivo es como si tuviéramos un proyecto en común, que es la educación de nuestros hijos e hijas, pero la manera de poder hacerlo es muy distinta según la relación que tengas con tu expareja. Pues hay relaciones que son muy conflictivas y no es posible una comunicación eh, continua o real o es más perjudicial, vamos a decir. Entonces ahí es cuando nosotras planteamos una crianza que llamamos en paralelo, donde la comunicación queda como de forma muy básica, solo en las parejas, las exparejas se comunican vía mail o a veces a través de terceras personas con mediadores o demás. Las responsabilidades en cada momento en que los niños y las niñas es de cada padre y cada madre según el momento en el que están conviviendo. Y la toma de decisiones tienen que ver con el momento en el que está el niño y la niña con su padre y su madre. Los cambios suelen ser abruptos, muy complejos para los niños y para las niñas y normalmente no podemos salirnos mucho de lo que es el convenio, el plan de crianza o el fallo judicial que se respeta como por encima de todo, ¿no? Eh, Recuerdo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de una expareja, pues que efectivamente tenía una relación muy conflictiva y toda la comunicación se hacía vía mail. Porque la comunicación en el momento que se cogía el teléfono o se intentaba hacer conversación por WhatsApp, se complicaba tanto, tanto, tanto que aparecía todavía muchísimo más conflicto y los niños y las niñas eran los principales perjudiciales, los padres también, pero los niños y las niñas vivían en una situación muy conflictiva. En el otro lado del estilo de crianza es la crianza cooperativa, donde la relación con la expareja pues es posible, se puede realizar, se puede hacer, ¿no? La comunicación es regular, se puede hacer en persona o por teléfono, se discuten, ¿no? Los temas importantes, llámese las extraescolares, llámese cambio de colegio si es necesario, o cosas como más asequibles o más fáciles, como puede ser el aniversario o la fiesta de cumpleaños, cosas más sencillas y cotidianas, incluso la alimentación. Y las decisiones importantes, las de salud, de colegio, de familia, se toman conjuntamente.
Los cambios para los niños y las niñas suelen ser más graduales, suelen ser como más fáciles y a los acuerdos o los planes, el convenio regulador puede ser negociable o más flexible. Eh, no es mejor ni una ni otra y insistimos mucho en esto porque el foco lo tenemos puesto en que queremos reducir al máximo el nivel de estrés y de conflictividad que hay en, en las familias, en las exparejas, para que los niños puedan transitar mejor. Entonces, muchas veces lo que nos damos cuenta es que padres y madres que tienen una relación conflictiva descansan cuando ven que es posible hacer una crianza en paralelo y que esto es como dejar ir, respirar, permitir y tener otras opciones. Continúo. Em, Luego solemos trabajar sobre los mitos y las realidades sobre el mal comportamiento. Os he puesto aquí un dibujo de un iceberg porque suele pasar, ¿no? que en estos momentos los chavales, las chavalas pueden, no todos, pero en algunos casos pueden tener pues, momentos de desobediencia, malas contestaciones, estar más irritables, peleas, pero realmente de lo que nos está hablando tiene que ver de la tristeza, el enfado, la culpa, los sentimientos de abandono, los miedos. Y al final, lo que intentamos en estas sesiones tiene que ver con cambiar el ciclo negativo del conflicto a un ciclo más positivo. Suele pasar, ¿no? En- ay, perdón. Suele pasar que los padres y madres estamos en un momento emocional eh, potente, ¿no? De enfado, de tristeza, bueno, de mucho dolor, haciendo nuestro tránsito y a veces ignoramos, ¿no? Sin querer, o sea, es una cuestión de supervivencia, ¿no? En lo emocional, a veces ignoramos ciertos comportamientos positivos. Entonces el niño se siente como más, el niño o la niña se siente como más descuidada, más enfadada, más agresiva. Y puede ser incluso que el padre y la madre tenga una disciplina menos consistente y utilice más la autoridad en vez de una disciplina más efectiva, ¿no? Eh, Ahí lo que nos suele pasar es que el niño da más contestaciones, más protestas, más quejas, y seguimos el ciclo, ¿no? Y ahí es cuando el padre, la madre ya dice, bueno, ya exigen menos comportamientos de madurez, a dejar eh, más flexibilidad y lo que acaba pasando en algunos casos es que el niño incluso manipula más a los padres para conseguir atención, ¿no? La idea es pasar a un ciclo más positivo que tiene que ver con reconocer, ¿no? Los comportamientos positivos, estar como muy atentos a, a los comportamientos que hace el crío, estará traduciendo en algún momento, ¿no? Bueno, veo que estás enfadado, validando sus sentimientos, bueno, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, desde ahí el niño normalmente lo que suele pasar es que se siente más atendido y en el sentirse más atendido suele bajar en principio el enfado y el comportamiento más negativo. Eso hace que también el padre y la madre se acerquen más a los niños y se va generando un clima de mayor seguridad y de más tranquilidad. Al final tiene que ver con darnos cuenta de cómo poder hacer todo esto. Un caso muy concreto, hablábamos en el último programa, ¿no? De una niña de 6 años que el tema de la ducha, por ejemplo, era, vamos, un momento horrible con la madre, ¿no? Con la familia, que tenía que ver con una situación como muy compleja
y que entraba bueno, en un ciclo de enfado muy importante. Entonces, analizando qué hacía la madre en todo ese ciclo, cuál era el comportamiento, en qué momento la cría se acercaba o no se acercaba al momento de la ducha, qué sucedía, qué hacía bien. Bueno, pudimos hacer toda una traducción. Flexibilizar ciertas cosas, actitudes de la madre en las que se había puesto como muy autoritaria, para poder conseguir el objetivo que tenía que ver con hacer las duchas. Era importante la higiene, pero podía ser, en este caso, pues más negociado, pues el horario, por ejemplo, o el momento en el que, bueno, pues esta tarde toca ducha, anticipando el momento, en qué momento quieres hacerlo, quieres antes o después de jugar. Bueno, llegamos a una situación en que la madre se enfadaba menos, se acercaba más a su hija y llegaban a una situación en que el, el ciclo era positivo y podíamos reforzar nuevamente ese comportamiento. Otra de las grandes cosas que solemos hacer tiene que ver con la escucha activa. Trabajamos mucho lo que viene a ser la escucha, ¿no? Tenemos como muchos errores comunes que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y nos están contando algo y damos consejos como de forma rápida. A veces incluso eh, los chavales que están como con estrés por la separación, preguntan y en vez de contestar cambiamos de tema y no respondemos cuando es la inquietud. A veces, ¿no? La falta de tiempo, más tareas, y no estamos haciendo caso de lo que dicen. Bueno, también la presión por la crianza en solitario. eh, y a veces como que minimizamos los problemas, les damos menos importancia. Bueno, al final, todos estos elementos, os he puesto unos cuantos ejemplos, son elementos que nos paramos como a pensar, ¿no? Que al final lo que queremos es eh, transmitir que queremos estar a su lado, que lo que tienen que decir es algo como muy valioso, que a pesar de todo lo que está pasando, les queremos y, y en el momento en cuando escuchamos, eh, nos vamos dando cuenta de que ellos se sienten incluso fuertes para buscar sus propias soluciones a sus preocupaciones. Entonces, solemos hacer cómo hay que escuchar, cuál es, ¿no? Qué proceso en el que escucho, paro lo que estoy haciendo, atiendo. Me doy cuenta de si la situación es, puedo escuchar a esto ahora mismo o se me van a quemar las lentejas y no es el momento de escuchar. Bueno, paro, pienso y respondo, ¿no? Mira, pues igual este no es el momento, déjame 10 minutos y estoy contigo. Bueno, buscamos la solución o apagamos el fuego. Depende de cómo, de cuál sea el tema, podemos practicar una escucha activa en el que los críos sienten que al final estamos a su lado. Por- ah, Otra de los grandes bloques que trabajamos tiene que ver con una disciplina positiva, eficaz y efectiva, solemos decir. Eh, pues al final mucho tiene que ver con adoptar expectativas claras y realistas para la edad, pues porque no siempre pedimos lo que podemos pedir a la edad que corresponde, ¿no? Pues en el caso a veces de esta niña, de la ducha de esta niña, ¿no? Pensaba la madre que casi casi podría ducharse sola haciendo todo el proceso, y bueno, no es así, ¿no? Igual tenemos que acompañar un poquito más para estar más pendientes para que pueda ir cogiendo autonomía y pudiendo hacerlo sola en un tiempo corto, ¿no? Em,
También es importante como elaborar a veces el plan de cambio, pero ajustándolo a las consecuencias, ¿no? Pero tienen que saber qué tipo de consecuencias hay eh, según si no te vas a duchar, voy al ejemplo de la ducha, si no te vas a duchar, pues claramente poníamos consecuencias que tienen que ser directas en el momento, por la edad de la niña, no pueden ser aplazadas, eh, que sean ajustadas a la situación, no es, no vas por ejemplo, a ver la televisión en 2 semanas. No tiene ningún sentido eso, ¿no? Tiene que ser en relación con lo que está pasando, ¿no? Con el comportamiento y ajustado a- al momento. Y tanto la elaboración del cambio, del plan de cambio, tiene que hablar de las consecuencias tanto negativas como las positivas. Bueno, pues si te duchas y conseguimos que durante 2 semanas esto se cumpla, lo vamos a ir anotando en esta tabla, nos daremos un premio y haremos una actividad especial en familia, tú y yo. Por ejemplo, era una de las acciones que proponíamos, ¿no? Eh, y en esa tercera parte, pues tiene que ver con poner en práctica el plan que analizamos muy bien en esas sesiones, de qué propuestas podemos ir haciendo y cómo evaluar. ¿Eh? Eh, Al final, todas las habilidades que os he ido contando vienen a trabajar un poquito esas tres cositas que aparecen en la diapositiva, que tiene que ver con mantener a los hijos y a las hijas fuera de la zona de guerra, le llaman, ¿no? Le llamamos. eh, Al final con disminuir el enfado, los conflictos, tener un control de la ira y el enfado, hacer peticiones de forma asertiva, ¿no? Practicamos mucho, por ejemplo, el tema de la negociación. Ponían ejemplos concretos. Quiero cambiar el fin de semana con mi expareja, a ver cómo puedo hacerlo porque sé que es una fuente de conflicto. Bueno, pues cómo preparar, ¿no? Cómo hacer una petición adecuada, ¿no? Eh, lo que os comentaba, un poco de trabajar también el tema de los autodiálogos que tenemos internos para frenar los ataques de enfado y de ira. Trabajamos mucho la escucha, posponer discusiones para que los hijos y las hijas no estén presentes. Y luego trabajamos mucho lo que tiene que ver con favorecer la relación de los niños y las niñas con la expareja. Siempre que sea posible, digo, porque hay situaciones en las que no es posible por órdenes de alejamiento o demás, pero siempre que sea posible las visitas y el- y la presencia de los dos progenitores, eh, pues trabajamos, ¿no? Para no poner inconvenientes, para hacer relaciones, peticiones asertivas, como os decía, utilizar mensajes yo, estrategias también otra vez para controlar la ira. Intentamos trabajar mucho el tema de no hablar mal de la expareja en presencia de los hijos e hijas. Bueno, y por último, ¿no? Las actividades que aumentan el contacto positivo y cálido con los hijos. Pues hay muchas de las dinámicas que trabajamos tienen que ver con buscar tiempo divertido en familia, tiempo de la madre y el padre con cada uno de los hijos, que es uno de los grandes temas cuando hay hermanos. Y luego trabajamos mucho, como os he concretado, ¿no? Las habilidades de escucha, porque sí es importante como escuchar qué nos tienen que decir, pensar qué podemos hacer con esto que nos han dicho y responder, pero en ese orden. Esto sería un poquito el programa Ego Kitchen que queríamos contaros. Yo por mi parte hasta aquí. Eh, Os dejo.
Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosita. Hemos, hem- les hemos comentado que si tenían alguna pregunta que lo hicieran en el chat Ujú. y por ahora no han puesto ninguna pregunta, ¿sabes? Vale, Entonces no perfecto. sé si alguien quiere hacernos alguna cuestión. Ujú. De todas formas, no sé si has podido poner el link al curso de... No, no lo hemos puesto. Vale, pues si no lo pongo yo. Vale, pues ponlo si quieres o lo pongo yo ahora lo busco, ¿sabes? Ujú. Sí, porque yo creo que es como interesante, que puede aportar un poquito más si alguien Y quiere. una cosa que nos preguntaban era si podíamos compartir la presentación. Sí, sí, Vale, yo no la pasa. Vale, te la perfecto. mando mañana o esta tarde, Vale, que perfecto, pesa un nada, cuando poquito puedas y y tengo que que nos la ver. pidan. Y Perfecto. sí, sin problema. Muy bien, pues espera, que intentamos, si quieres, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Mira, tenemos una pregunta, si quieres. Por el bien de los menores, ¿deberían quedarse en casa y los padres y madres que deben de cambiar de casa? Nos dicen, como que los niños se queden en casa y que sean los padres y madres los que cambien cada semana con la custodia. Esa es una pregunta que te han hecho. Yo, mientras tanto, voy buscando el link y lo voy compartiendo, ¿vale? Perfecto. Al curso. Vale. Pues mira, esa es la propuesta de Casa Nido, que es conocida pues precisamente por eso, ¿no? Porque niños y niñas se quedan en la casa y son los adultos los que se movilizan, ¿no? Tienen cada uno la casa aparte y en el momento en el que les toca estar con los niños y las niñas, van a la casa de referencia o la que ha sido hasta ahora la casa familiar. Depende mucho de cada una de las familias. No es ni mejor ni peor. Pues al final hemos vivido o conocemos muchísimas familias que han hecho casa nido y familias que no. Te puedo decir cosas como buenas para unos y para otros. Al final uno tiene que decidir, yo creo que en función de su situación personal. Pues porque es cierto que la casa nido puede suponer mayor coste económico, pues porque implica tener una casa más para cada uno de los eh, progenitores, entonces depende de la economía, por ejemplo. Eh, a nivel de facilidad para los niños por no cambiar el entorno, es evidente que es mucho mejor para ellos, pero si el coste es muy alto a nivel de estrés o conflictividad para, para los padres y madres, pues igual no es lo más adecuado. Entonces, depende. Tenemos otra duda que me han puesto en el chat. Cuando parece que ya estamos tranquilos, pero vamos a modificar la custodia y volvemos al punto de inicio, ¿cómo lo enfrentamos con nuestros hijos? Porque es volver a empezar cuando había algo de estabilidad. Ya. Bueno, esto es como complicado. Son situaciones en las que al final es situaciones en lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestros hijos y contarles la situación más objetivamente posible, sin poner a la otra parte en contra, pues porque al final es un proceso a largo plazo. En el corto, pues nos suele surgir la rabia, el enfado, ¿no? Bueno, volvemos a estar aquí, volvemos a estar en el punto de inicio, ¿no? De lo que escucho es como enfado. Eh, pero es verdad que estos son temas como más de adultos que tendremos que ver cómo resolver, pues en mediación o vía legal, bueno, una situación como tenga que resolverse.
Con nuestros hijos lo mejor es, una vez lo tengamos resuelto y lo tengamos definido, contar objetivamente, lo más asépticamente que podamos, em, cómo va a ser la situación. Eh, Esa es como la propuesta, ¿no? Y Sí, no mira, siempre. otra pregunta que nos han hecho aquí por el chat. El trabajo de estas 11 sesiones que la hace María, ¿se hace con los padres y madres por separado y con los hijos por otro lado o solo con los adultos? Sí, perdonad que no os he contado. En un principio, el programa EcoKitchen nos decía que tenía varias vertientes, vamos a decir, os estaba contando yo el de padres y madres, pero solo trabajamos con una parte de la expareja. No están los dos miembros de la expareja, ¿vale? De hecho, hay muchísimas ediciones, entonces si las dos partes estuvieran interesadas, el único requisito es que no pueden coincidir en el mismo grupo. Entonces, lo que estamos haciendo es padres y madres, 11 sesiones de carácter semanal, pudiendo trabajar esto. Luego está Ego Kitchen, niños y niñas, que ahí sí trabajamos con los niños y niñas. Pues lo que tiene que ver con cómo ha cambiado la familia, la expresión y reconocimiento de sentimientos, la resolución de conflictos, etcétera. Vale. Y luego, otra pregunta que nos han hecho. ¿Incluiste de las nuevas relaciones que van teniendo los miembros de la pareja? Entiendo que dependerá la relación por separación de los motivos de la separación. Ujú. Hablamos efectivamente porque esto aparece y aparece la nueva creación de otro tipo de familia, ¿no? Entonces sí, sí se habla de eso, tanto con padres y madres como con niños y niñas, cómo se va rehaciendo y reconstruyendo la familia. Vale. Y aquí en el chat, creo que no hay ninguna más. Y en preguntas y respuestas tampoco. Nos habían puesto la de lo de la casa. Ujú. Muy bien, pues nada. Si es posible que de cara a más adelante podamos tener el programa Ego Kitchen online. Entonces, bueno, si fuera así, os lo haríamos saber a UNAF para poder facilitarlo Muy a, bien. a Mira, las preguntan, otras entidades. pregunta Raquel. Entonces, ¿el curso es para padres y madres en proceso de separación o divorcio? Sí, Eso es, ¿no? sí, sí. En principio va dirigido a padres. El curso online que hemos colgado o el programa Ego Kitchen. Es que no dice nada. Entonces, el Vale, curso es para padres y madres, porque yo les he vale, mandado el link al curso que les pasa. vale. El Puesto. link lo puede hacer cualquier persona, tanto profesionales como personas que están en proceso de separación, van a tener pautas unos y otros. Vale, pues el del Y, curso, y el lo, link dice. Eso es el curso, el Vale, link. Y lo que tiene que ver con el programa Ego Kitchen, el requisito sí que es estar en todo el proceso de proceso. separación o divorcio para poder participar. Perfecto, perfecto. Vale, eso es. Ujú. Pues parece que no hay ninguna pregunta más. A ver, una persona dice que no se abre el link del curso. Sí, se abre porque a mí me deja inscribirme. Será un problema. Te pide lo primero el correo electrónico para registrarte. No sé qué problema habrá. Y luego aquí a ver si comentan algo más. Y os dicen también, Vale. ¿y es online y a tu ritmo o tiene momentos con horas y días? No, es libre, tú puedes hacerlo cuando quieras, en el momento en que quieras. Es cortito, realmente no es algo
muy extenso, creo que es 1 hora de curso, o sea, son pildoritas muy sencillas, muy concretas y es gratuito. Insisto en lo de gratuito, a tu ritmo, en el momento en el que quieras. Perfecto. Y aquí, a ver, en preguntas y respuestas, tenemos otras. ¿Se han detectado casos donde los niños no quieran estar ni con papá ni con mamá? Claro, sí. ¿Y que cómo se actúa en ese caso? Bueno, entramos ya en procesos como ya más complejos en los que la ayuda profesional es importante tenerla en cuenta. En ese caso, pues hablar con, yo sí que os diría, ¿no? Hacer un proceso con psicólogo, psicóloga y poder ir, ir viendo posibilidades. Vale. Luego aquí alguien ha dicho que no me he inscrito en cursos por estar desempleada y no contar con dinero, pero estaría encantada. Pues Pues nada, María Leonor, lo puedes hacer en el link que os hemos habilitado, que como comenta Ana es gratuito. sí, y sin problema. Y no parece que haya así ninguna pregunta más. Pues nada, Nada, encantada. Ya sabéis dónde estamos. Si cualquier cosa nos podéis escribir un correíto, y nada, lo que bien. necesitéis, pues aquí Pues muchas estaremos. gracias, Ana, por tu tiempo. Y nada, volver a decir que es gracias al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Efectivamente. Saludos. Venga, muchísimas Muy bien, gracias. pues muchas gracias. Adiós.